Y bueno, pues parece que fue ayer que me tocó presenciar esta conferencia, pero en realidad fue en octubre del 2023 en el Microsoft Power Platform Conference, cuando buscando alguna sesión interesante me encontré con esta de Visual Calculations en Power BI, la cual fue presentada por Jay del equipo de DAX de Microsoft y la que me pareció que iba a ser una funcionalidad bastante interesante, dado que uno de los temas quizá más complejos cuando empezamos a trabajar con Power BI es el tema de DAX. Entonces, esta funcionalidad nos permite realizar cálculos asociados a una visualización sin la complejidad que de repente nos puede agregar DAX. Entonces, es similar al estar trabajando con referencias a celdas, por ejemplo, en Excel. Entonces, me pareció muy interesante y ahora ya está en modo preview dentro de Power BI y te quiero mostrar cómo funciona. Así es que vamos a ver este ejemplo de Visual Calculation en DAX. ¿De qué trata o de qué va esto de Visual Calculations? Lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo que normalmente tengo o tenemos para nuestros talleres, que es de Dashboard AI. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver específicamente una tabla donde utilizando DAX creamos este tipo de medidas calculadas, medidas donde acumulamos las ventas por año, se hace el corte, podemos hacer comparativas de las ventas del mes actual contra las ventas del mes anterior. Y aquí simplemente tengo una función DAX que me saca la sumatoria de las ventas multiplicando cantidad por precio. En el ejemplo de las ventas anuales o acumuladas, lo que hacemos es utilizamos el Calculate para sacar las ventas, pero nos basamos en un calendario, una tabla tipo calendario, para ir acumulando y que nos haga el corte de ventas anual. Entonces, esta funcionalidad en realidad está muy asociada con DAX. Y DAX, pues, para no decirlo de otra manera, tiene una curva de aprendizaje pues un poco alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las ventas del mes anterior podemos utilizar el Calculate, sacamos las ventas y utilizamos la función Previous Month que está basada en nuestro calendario o en esta tabla tipo calendario que también fue creada con DAX. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro modelo, pues tenemos esa tabla que es en donde podemos utilizar esas medidas. Podemos sacar también, por ejemplo, el factor de crecimiento de las ventas, con las ventas actuales menos las del mes anterior y dividido entre las ventas del mes anterior. Entonces, todo esto es DAX y tiene un grado de complejidad el irlo haciendo. Sin embargo, con esta nueva funcionalidad que está en modo preview, vamos a ir a opciones, vamos a seleccionar en Preview Features la opción Visual Calculation y estas Visual Calculation son cálculos con fórmulas más sencillas que están asociadas a una visualización. No forman parte de un modelo completo como sería una medida de DAX, sino que están asociadas con esa visualización. Entonces nos pide reiniciar el Power BI Desktop una vez que habilitamos la opción y ya estando ahí vamos a ver que tenemos esa nueva funcionalidad. Pues abrimos el reporte de ventas nuevamente y aquí lo que vamos a empezar a hacer es crear funciones de una manera más sencilla, pero que están asociadas a una visualización en particular. Entonces vamos a crear una nueva página, vamos a agregar una tabla y vamos a hacer unas primeras Visual Calculations o cálculos visuales directamente en esta tabla. Agrego la categoría de los productos y luego agrego las ventas. Entonces, esa es una función DAX que ya tenemos ahí. Y nosotros podemos ir a esta opción que se llama New Calculation con este icono. Seleccionamos el icono y nos aparece en la parte de abajo donde podemos ir creando esas
visualización, esos cálculos adicionales, que en este caso sería el acumulado de las ventas. Con esta función running sum, poniendo la medida de ventas, nos va a hacer el acumulado de esas ventas. Como podemos ver, en la sección de la parte de abajo es donde vamos a ir creando esos nuevos cálculos. Y en este ejemplo, pues lo que va haciendo es que el acumulado lo mostramos en la tabla directamente. Podemos crear otro tipo de cálculos con otras fórmulas y vemos que en la parte de la visualización podemos ver que ahí está creada esa nueva, ese nuevo cálculo asociado a esta visualización. Aquí vamos a presionar y crear una nuevo cálculo y vamos a crear las ventas de las impresoras. Podemos utilizar la función lookup, que en este caso nos solicita qué cálculo queremos realizar, el lookup de las ventas, pero podemos aplicar un filtro y buscar específicamente un valor dentro de esta tabla. En este caso, seleccionar la categoría de impresoras y vemos que nos muestra ese valor directamente en el cálculo. Entonces, para cada uno de los renglones está haciendo la referencia a través de ese lookup. Puede ser que esta solamente me sirva temporalmente y puedo ocultarla o la puedo utilizar en otros cálculos, pero no necesariamente la tengo que desplegar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría ir y crear una comparación entre las ventas de cada renglón contra las ventas de impresoras. Entonces aquí yo puedo hacer referencia a ese nuevo cálculo que recién hicimos. Entonces yo puedo decir las ventas de ese registro menos las ventas de impresoras, divídelo entre las ventas de la impresora. Aquí vemos la diferencia, ¿no? Entonces los 460,000 menos el valor de ese registro, pues nos da una diferencia de nuestra categoría principal contra cada una de ellas. Entonces aquí hacemos un divide para sacar un porcentaje de cuál es la diferencia en porcentaje entre cada registro, cada categoría contra las ventas de impresoras, que es uno de los ejemplos que normalmente hacemos con DAX. Como mencionamos, no todos los cálculos que vamos haciendo necesitan estar visibles. Entonces yo puedo ir a buscar las ventas de las impresoras y si yo no la quiero en la tabla, puedo ocultarla. Sin embargo, puedo seguirla utilizando en cálculos relacionados con esa visualización en particular. Recordemos que no está relacionada con el modelo. O sea, esto está a nivel de esta tabla. Por eso podemos ir hacer cálculos directamente en esta tabla. Ahora, cálculos más complejos que podemos hacer, vamos a crear ahora una nueva matriz donde vamos a hacer cálculos un poco más interesantes o más completos. Vamos a agregar la categoría y vamos a tomar el año de venta en la matriz. Vamos a convertirla primero a matriz y luego vamos a agregar a la parte de columnas el año de ventas. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agregar también la medida de ventas y vamos a empezar a hacer algunas referencias a elementos o a celdas dentro de nuestra matriz. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear la nueva función y vamos a utilizar una fórmula llamada first, la cual nos permite elegir el primer elemento, ya sea en el eje de las columnas o en el eje de los renglones. Aquí vamos a poner ventas del primer año y lo que puedes seleccionar aquí es o ingresar la función, la fórmula, ingresas qué cálculo vas a hacer, en nuestro caso va a ser las ventas, y el segundo parámetro es el eje. Entonces puedes poner renglones o columnas. En nuestro caso, cuando tecleas, te da la opción renglones, pero nosotros vamos a seleccionar el primer año de las ventas, por lo tanto, seleccionamos columnas. Lo que va a hacer es traernos las ventas del 2017 para poder compararlas o que tú hagas cualquier cosa. Como podemos ver, las ventas del primer año son del 3,173 y eso se lo lleva
horizontalmente. ¿Ok? Entonces, ahí estamos mostrando o haciendo referencia al primer valor de ese registro, ¿no? Pero basado en, obviamente, las columnas. Entonces, se está llevando los 373 hacia la derecha, horizontalmente. Si quisiéramos, pudiéramos hacer otra función donde nos muestra el valor de la primera categoría, que en este caso es accesorio para computadoras. Entonces aquí vamos a tener el first, ventas, y vamos a utilizar, en este caso, renglones. Como podemos ver, el icono nos muestra que es hacia abajo. Entonces de esa manera vamos a traer el valor del primer renglón para cada uno de los años. Como podemos ver, ahí ventas, primera categoría, se repite. Ahí está el valor y se muestra. Entonces, estos cálculos los vamos a poder ir utilizando dentro de esta visualización. Aquí elegimos que nos diera el valor del primer renglón hacia abajo, en esa columna en particular. Podemos hacer otro tipo de cálculos todavía más avanzados y podemos ir ocultando estos registros. En este ejemplo también podemos utilizar el running sum. Entonces vamos a crear una nueva columna que esta columna va a aprovechar la funcionalidad del running sum, se va a llamar ventas acumuladas, y vamos a ingresar la fórmula o la función running sum. Nuevamente seleccionamos ventas y aquí podemos elegir que se vaya por renglones y luego sobre columnas. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner row columns o podemos poner column rows, pero si ponemos row columns, primero suma de arriba hacia abajo en la columna y luego el acumulado se lo lleva a la siguiente columna. Entonces aquí o podemos hacer la inversa, también podemos poner column rows que sumaría horizontalmente y luego iría hacia abajo en los renglones. Entonces iría por columnas y luego por renglones. Pero empecemos con el primer ejemplo que es row columns. Entonces aquí en este ejemplo, como podemos ver, las ventas acumuladas es 3 millones, luego otros 3 y se van acumulando durante el o durante todas las categorías, se suman hacia abajo y luego se van a la siguiente, suma el primer renglón y lo empieza a acumular de nuevo de arriba hacia abajo y tenemos las ventas del segundo año para todas las categorías. Si cambiamos esa fórmula en lugar de row columns, lo cambiamos por column rows, lo que va a hacer es ahora sumar horizontalmente e ir bajando por renglón. Entonces aquí vemos que las ventas son de 3 millones, luego otros 3 millones, 6, nos da 6, 10 y así sucesivamente. Esos 13 millones se los lleva al siguiente renglón, le suma los 3 millones del segundo renglón y nos da 16 y así se va por horizontal y luego verticalmente. Y entonces tenemos esos cálculos que de otra manera sería un poquito más complicado hacerlos. Entonces, realmente esta funcionalidad nos va a simplificar mucho los cálculos complejos dentro de nuestros reportes. Espero que esta nueva funcionalidad Visual Calculations en Power BI te haya gustado. Sin duda vienen nuevas mejoras o grandes cambios a la hora de crear reportes en Power BI. Déjanos en los comentarios qué te pareció, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.